amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de ¿Cómo vas a hacer? Estamos transmitiendo, como siempre, a través de la señal de KDHK TV, de sus estudios aquí en San Diego, California. Soy el abogado Alejandro Monsalve y, como siempre, me acompaña la señora Ofelia Bueno. ¿Cómo le va, Ofelia? Muy bien. Muy bien. Tuvo una Hoy muy buena bien. semana. Buena semana, muy buen día, un poco de calor, pero estamos bien. Sí, todos hemos sufrido mucho el calor esta semana. Sabemos Sí. que aquí en California hay una ola de calor, Ajá, bastante ¿verdad? fuerte. Así que Hay que hidratarnos. a hidratarse, a estar en las zonas con sombra, no salir en la hora de calor pico, ¿verdad? Sí, y aparte no hay que prender mucho los aires acondicionados porque Tampoco, se va la luz. porque si no nos van a cortar, van a hacer cortes programados de Así luz, es. o sea que todo con medida. Así es. Y hoy tenemos una entrevista muy linda, Así es, con el señor Eduardo Lee. Eduardo Lee, y él nos va a contar todas las dificultades que tuvo, siendo que nació aquí, para volver a ingresar cuando empezaron con la familia a vivir en Tijuana, En ¿verdad? Tijuana, Y él que quería estudiar aquí, y venía y no lo dejaban entrar, lo mandaban llorando. lo mandaban llorando, pobre. Así que bueno, vamos a escuchar esa entrevista que es muy, muy linda. Vamos. Hola amigos, hoy estamos con Eduardo, que nos va a contar una historia muy linda, una historia común a toda la gente inmigrante, que muchas veces afuera no se entiende las dificultades que uno pasa aquí, y la historia no solo él personalmente la vivió, sino también una historia de gran esfuerzo de sus padres. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido, gracias por la entrevista. Bienvenido, Gra- muchas gracias. Gracias por tenerme en el programa, Alejandro y Ofelia. Les agradezco todo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Lee Alavés. Y sí, así como dijiste al principio, Alex, estuvo un poco menos fácil para mis padres, para la familia incluso, no nomás para mis padres, porque sufrimos bastante, diría yo. Cuéntanos un poquito, cómo fue, dónde nacieron tus padres, qué hacían originalmente antes de venir aquí a Estados Unidos. Vamos un poquito hacia atrás en el tiempo. Mi padre, pues, nació en Mérida, Yucatán, el 18 de marzo, no me pidas el año porque no me acuerdo, y mi madre nació en Mérida, Quintana Roo. Entonces se conocieron creo fue en Mérida, si no me equivoco, y mi papá estudió la carrera de contador y tuvo hasta un mercado ahí en Mérida. Y conoció unos paisanos por medio de mi abuelo, porque somos de descendencia coreana, porque mi abuelo nació en Corea del Sur. Y, y de ahí llegaron y le dijeron, ¿sabe qué? Tenemos un mercado en Tijuana, se llama La Hormiga de Oro, nomás que anda mal y queremos que nos ayudes a levantarla y es toda tuya. Y así quedó, llegaron mis padres, mis dos hermanos mayores, y de ahí se levantó la tiendita y se llamaba Los Abarrotes La Hormiga de Oro. Estaba ahí en la colonia, ¿cómo se llama esta colonia? Está bajando a la colonia Cacho, atrás de la Coca-Cola cuando estaba antes en el Boulevard. Y de ahí la levantaron, llegaron estos señores, ¿saben qué? Pues ya queremos la tienda para atrás. Y pues ahora sí mis papás dijeron, ¿y ahora? Ahora que está funcionando de vuelta, la queremos. Gracias Por levantar el gracias por negocio. levantarla y un gusto de conocerte. Retírate. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pues con el poco dinero que tienen mis padres y mi santa madre, en paz descanse los dos, se vinieron para Estados Unidos. Efectivamente, de inmigrantes sacaron permisos en aquel entonces, en los 40, 50 era súper fácil. Me platica mi papá y mi mamá que antes de venirse para acá en Estados Unidos, pagaban 5 centavos para cruzar la línea y no necesitabas pasaporte. Y entonces se vinieron para acá, llegaron a Hillsburg, California, donde nací yo y mi hermana la mediana. Y mi papá trabajaba en el rancho y mi mamá también, porque así le decían mis hermanos el rancho, porque era una propiedad muy grande del señor. Y mi papá areando la tierra y moviendo la tierra, plantando la fruta que se fuera a plantar o el vegetal, y eso lo que piscaban ya una vez crecido el producto. Y en las tardes mi papá se iba a una panadería a hacer pan y mi mamá a lavar trastes en un restaurante. Y el señor, pues muy buena gente, no tenía familia, casado y nunca tuvieron hijos. Le ofreció a mi papá que si
la residencia, que sí, que le arreglaran la residencia, y mi papá pues absolutamente dijo que sí. Mi papá para entonces ya habían comprado su casita. En aquel entonces, si les digo cuánto le costó y cuánto pagaban, van a decir que no es cierto. Y y de ahí mi papá investigando, como somos descendencia asiática, le dijeron que probablemente iba a tener una situación que nos iban a mandar a un centro de concentración cuando fue el bombardeo de Pearl Harbor, que ya habían pasado años, más de 10 años. Y y mi papá le dio miedo porque pues, no era la familia juntas, te separaban de tus padres y de tu madre. Y mi papá y mi mamá tomaron la decisión de regresarse a Tijuana. Y con el poco dinero que tenían, pues perdieron sus casas, todos los muebles, además vinieron con poca ropa y la única cama que traían era la de su servidor, porque estaba chiquito, tenía 6 meses de nacido. Y de ahí, pues mi papá compró un taxi, placas para un taxi de los taxis amarillos en Tijuana, y veníamos a Estados Unidos a comprar mandado. Cuando yo ya tenía la cierta edad para venir a la escuela, venía a la escuela para acá, y la sorpresa era que a veces me deportaban, siendo ciudadano americano, nacido en Estados Unidos, y ya venía yo llorando por el puente, como niño chiquito, y son cosas que le suceden a uno, y a veces yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué la gente todavía piensa que Estados Unidos hay muchas oportunidades, que ahorita como está la situación, y más ahorita con todo lo del COVID y del corona? Yo no sé cómo es que desperdician tanto dinero en venirse para acá y querer hacer mejor vida cuando pueden hacer mejor vida en su país, si lo desean. O sea, Y lo que pues, tú dices es muy interesante, por eso te agradecemos mucho el testimonio, porque tenemos varios puntos para destacar, ¿verdad? Por un lado, tu papá, siendo contador, se vino a Estados Unidos a labrar la tierra y luego por las noches más tarde a trabajar en una panadería, tu mamá lavando en un restaurante. O sea, es todo el esfuerzo por la familia, y eso es algo típico de los inmigrantes, sobre todo de nuestra cultura hispana, que venimos aquí y siempre tenemos unos trabajos que nadie quiere, son los que hacemos nosotros cuando llegamos, ¿verdad? Y por eso hoy en día tenemos tanto contagio dentro de los hispanos. Casualmente hoy en el programa de radio estábamos hablando que la población hispana se ve muy afectada, y si bien en el condado de San Diego somos el 34% es hispano, el 65% de los contagios de COVID corresponden a hispanos, y el 45% de las muertes a hispanos, y eso es justamente porque hacemos unos trabajos que estamos expuestos. Entonces, tu padre es un gran ejemplo de vida. Luego tenemos la discriminación por su origen asiático, que eso es algo que mucha gente no lo sabe, pero sí, aquí hubo campos de concentraciones en donde a la gente de origen asiático las tenían separadas, ¿verdad? Porque creían que eran tal vez desleales a Estados Unidos, iban a favorecer a Japón, o vaya a saber cuál era la historia. Y luego, al volver a Tijuana, tú nos cuentas que todos dormían en el piso, excepto tú, que tenías 6 meses. Imagínate. exactamente. Era mi hermana, la mayor, en paz descanse, se me acaba de ir el 21 de abril, que acaba de pasar. Y nos platicaba mi hermana, dice, el único que dormía en cama eras tú. Dice, nos daba mucho coraje porque nosotros dormíamos en el piso, la vil tierra, en un pedazo de cartón. Ya con el tiempo, cuando mi papá le empezó a ir bien en el taxi, que en aquel entonces, gracias a Dios, iba mucho militar a Tijuana, y empezaron a comprar un poco de muebles, una casa más grande, porque nosotros vivíamos en una vivienda. En una vivienda era un solo cuarto donde estaba todo. El baño estaba fuera de la casa. En aquel entonces era una letrina. Y estaba la cocina, estaba la sala, cocina, comedor y cuarto para dormir, era todo uno junto. Un monoambiente, digamos. Había un solo ambiente, no había habitaciones. No había ni una habitación más que una sola donde dormíamos todos y convivíamos todos. ¿Cuántas personas estamos hablando? ¿Mande? ¿Cuántas personas? Éramos
4, y aparte mi mamá embarazada de mi hermana más chica. Wow. Porque ella nació en Tijuana. Mi hermana la más chica. Nos llevamos 11 meses de edad. O sea, ella nació el 20 de julio de 1957 y yo el 8 de agosto del 56. Y sí, o sea, siempre, gracias a Dios, yo creo por lo que sufrieron mis padres en el transcurso cuando eran inmigrantes y todo, bendito sea Dios, tuvimos una niñez muy bonita que yo recuerdo. Pero sí, porque a lo que nos cuenta y nos contaban mi mamá y mi papá, lo que sufrieron ellos, nosotros, gracias a Dios, no puedo decir que tuve todo. Digo, no éramos ricos, pero sí, gracias a Dios, no nos hizo falta nada, y principalmente la comida. Ahora, hay otro tema que también me encantaría que te explayes un poquito más. Cuando cuentas que tú estás viniendo desde Tijuana y te rechazan y no te dejan entrar a tu país, al país en el cual naciste. Y tú naciste aquí en Estados Unidos, y en esa época no se pedía como ahora que se pide un pasaporte. En esa época, inclusive cuando yo vine a Argentina, era el 88, y uno pasaba y no le pedían documentos cuando uno era ciudadano, ¿verdad? Era muy fácil. Ahora en día te ponen miles de peros, y incluso cuando empezaron con los que tenías que tener tu pasaporte para cruzar la línea, y después ahora, pues todavía tienes que tener tu pasaporte, y antes no era así. Antes con cruzar la línea podías decir US citizen y te dejaban cruzar, o a veces te preguntaban where were you born, y ya les decías San Diego, y ¡puf! Y ya te dejaban cruzar. Entonces cuéntanos qué te pasaba a ti. Tú venías, ibas a regresar a tu país para ir a la escuela o lo que fuere que estabas haciendo, y te decían, ¿tú eres ciudadano? Y tú le decías, yeah, I'm a US citizen. Y ahí que te decían, y le mostrabas el acta de nacimiento además, ¿verdad? Exactamente, les enseñé, o sea, me preguntaban, your citizenship, y les decía, American citizen. Y me decía, y ya les enseñaba mi acta de nacimiento, y me decían, este papel es falso. Y ni me lo regresaban, se quedaban con él, y allá iba, como te digo, llorando, cruzando el puente. Me acuerdo que tú nos contaste que un día incluso te encerraron en un cuarto y te dijeron, ese pedacito te falta, porque no fue una vez la que te deportaron, fueron varias. Una vez cruzando la línea, para entonces ya estaba, fíjate, ya estaba casado Alex y Ofelia, y crucé la línea en el carro estaba al nombre de mi esposa en aquel entonces, con placas de Tijuana, pero uno como ciudadano americano viviendo en Tijuana puedes traer placas hasta nacionales si gustas, más si tienes la doble ciudadanía. Y crucé la línea, y el cuate de la línea me preguntó, where's your citizenship? Le dije, US citizen, y me dijo, ¿tienes algo con qué probar? Le saqué mi licencia, incluso le saqué, en aquel entonces ya no las hacen, te daban una tarjeta que decía Register of Citizenship. Y entonces se la enseñé y me dijo, ¿sabes qué? Estos papeles son falsos. Le dije, si tú dices, yo sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Y aquí le dije, si tú dices, y me dice, o sea que me estás faltando el respeto, ¿no? Pues es que tú dices que son falsos. Dice, pues sí, te voy a tener que regresar. Le dije, mira, antes de que me regreses, le dije, investiga. Pues te voy a tener que acompañar. Y me acompañó a un lado del carro, me bajó, me subió al segundo piso, y ahí se quedó en el carro, a un lado del carro, porque cuando bajé, ahí estaba a un lado del carro. Y hasta le dije al cuate, le dije, mira, si en Diego está en mi trabajo, lo que más me va a dar gusto es que voy a vivir los restos de mi vida por ustedes. Y me dice, ¿a qué te refieres? Ya sabrás más adelante. Y entonces me pasaron y me metieron en un cuarto, y me dice uno de los cuates, me dice, oye, ¿por qué te metieron aquí? Le dije, no, pues nomás, es que dicen que mis papeles son falsos. ¿Y dónde los compraste? Le dije, mira, le dije, porque me dice, a nosotros también nos agarraron por eso. Le dije, ¿saben qué? Le dije, váyanse a trabajar, le dije. Y ya después se investigan. Y en cuanto salieron, porque andan con camiseta blanca y Levi's, que son los mismos, o sea, que trabajan ahí, que están disfrazados de civiles. Y de ahí ya me habló una muchacha, me pidió disculpas,
ya se puede ir a trabajar. Y cuando bajé, el cuate ahí estaba en la línea y ya me dijo, ¿a dónde vas? ¿Para México? Le dije, fíjate que no voy a trabajar, gracias a Dios, y no voy a llegar tarde, así que te salvaste. Y ya se estaba retirando cuando le dije, espérate, espérate, le dije, me dice, dime. Le dije, aquí hay un gran dicho en Estados Unidos. Y me dice, ¿cuál es? Nunca juzgues un libro por su cubierta. Y me di la media vuelta y me voy al carro. Y me dice, espérate, espérate, ¿qué me quieres decir con eso? Le dije, porque no me ves güero, con los ojos color claro y la piel blanca. Le dije, eso no quiere decir que soy ciudadano americano. Le dije, así como tú naciste aquí, yo también. Y ya las varias veces que me llegó a encontrar en la línea, ya ni me pedía papeles, me seguía para atrás. Pero incluso, incluso me acuerdo que una vez me comentaste que te decían en esa oportunidad, ándale, dime que tiene 6 hijos. Ese mismo cuate me dice, íbamos en el elevador y me dice, ándale, dime la verdad, que estos papeles te costaron $10, $15 y que tienes 8 hijos o 10 hijos allá en Tijuana y no los puedes mantener con un sueldo mexicano. Le dije, mira, si te dijera eso, yo creo mi primer hijo lo hubiera tenido como a los 8 o 9 años, le dije. Fíjate la fecha de mi nacimiento y la edad que tengo. Si dices que tengo 8 o 10 hijos. Y, o sea, es volviendo a lo mismo, y gracias, Ofelia, por recordarme, porque lo mían a uno tanto que empieza a dar coraje y ya llega el momento que no te dejas. Y yo, por ejemplo, últimamente no se han puesto, bueno, tengo Sentry, por eso ya no me hacen tantas preguntas, pero antes de sacar la Sentry y que empezaran con sus pasaportes, incluso tuvimos un incidente la señora Ofelia y yo en la línea que casi me mata cuando le estoy hablando al oficial, pero uno tiene derechos como humano, ¿verdad? Entonces, por eso a veces te digo, me pongo a pensar y digo, ¿cómo le hace tanta gente? Exactamente. Muchas veces personas que viven fuera de Estados Unidos no entienden bien lo que un inmigrante vive aquí. Exactamente. Nosotros vamos a nuestros países y dicen, tú vives allá, ganas en dólares, estás bárbaro, y no entienden la discriminación que existe, porque acá realmente hay una discriminación sistemática, y no es solo contra los afroamericanos y contra los asiáticos, es también contra los hispanos. Y en algunos estados más que en otros, ¿verdad? Gracias a Dios en California tenemos mayor diversidad y estamos un poquito más tranquilos, pero realmente cuando uno viene de México, uno se siente que de alguna manera está siendo observado, si uno tiene acento, como tú dices, si no tienes ojos claros y eres rubio. Exactamente. Y fíjate, Alex, dijiste unas palabras muy ciertas, o sea, que dijiste que ahorita el mexicano, y, o sea, lo que pasa en Estados Unidos y por qué la discriminación, y eso nos dimos cuenta nosotros en el 2010, incluso Fele también se dio cuenta porque trabajamos medio tiempo en el censo. En aquel entonces, no me acuerdo si eran 79 o 84 millones, o 7.9 o 8.4, pero más bien eran 79 millones o 84 millones de latinos en Estados Unidos, y lo que sucede es que el anglosajón ya no, o sea, el mexicano ya no es la minoría en Estados Unidos. Ahora el que es la minoría es el anglosajón. ¿Por qué? En Estados Unidos no hay nativos, o sea, los güeros, no hay nativos aquí en Estados Unidos, los nativos son los indios. En Estados Unidos todos son inmigrantes, pero no quieren admitirlo. Claro, el problema que tenemos es que, como tú dices, somos muchos en número, pero no tenemos representación política. Tampoco tenemos representación, por ejemplo, en empresarios de empresas importantes que controlan economía. Lamentablemente no son hispanos, menos mujeres. Por ejemplo, jueces, muy pocos jueces son hispanos, creo que el 3% de los jueces son hispanos. Ni hablar juezas mujeres, hispanas. Lo mismo sucede con abogados. Miembros de la barra de California, somos 7% de abogados, somos hispanos. La mayoría son, o sea que somos número, pero no tenemos representación en la sociedad.
Y sabes que, digo, esto es, digo, ya lo he comprobado, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué sucede la mayoría de las veces, Alex? Es que le das un puesto a una persona, ya sea una pistola o una placa, y se creen la última Coca-Cola del desierto. Yo tuve un incidente con mi hijo en la línea, no me dejaban cruzar. Decían que mi hijo no era ciudadano americano. Y era un señor mexicano y era cuando estaba dividido inmigración y US Customs, y el señor era de inmigración. Y le tuve que decir al señor, si yo en aquel entonces tenía un acento cuando hablaba inglés, este señor yo no le entendía cuando hablaba inglés. Le tuve que decir que mejor habláramos español. Hasta el último me puse pesado con él, o sea, con distancia, que le dije que sin que tomara la decisión lo que iba a hacer. Si me iba a deportar, que me deportara, o si me iba a mandar a mi casa, que me mandara, pero si me iba a deportar, yo tenía todo el derecho de una llamada y que probablemente se iba a quedar sin trabajo. Y yo creo por eso se decidió mejor mandarse a mi casa, porque sabía el señor de lo que yo estaba hablando. Eso que tú dices que es muy cierto, porque muchas veces nosotros vemos, inclusive con policías también, que cuando son hispanos pareciera como que se ensañan con la raza misma, digamos. Exactamente. Eso yo tengo mi propia teoría, que es como que ellos tienen que demostrarle a los otros que no están favoreciendo a gente hispana. Entonces, para quedar bien, terminan siendo más duros, ¿verdad? Esa es mi teoría. Probablemente esté equivocado, pero bueno. Como dices tú, le tienen que comprobar a la gente que no están a su favor, pero ¿por qué no nos tratan igual a todos? Exactamente. No tenemos el derecho, o sea, tenemos el derecho y a la vez no tenemos, como dices tú, no la política no tenemos el apoyo que deberíamos de tener. No, y aparte que lo que te sucedió a ti, bueno, obviamente está exacerbado porque directamente ni te dejaron entrar, pero fíjate que esta semana también, cuando se conoce de la nominación para vicepresidenta de la senadora por California, Harris, alguien escribió un artículo en la revista Newsweek en donde se cuestiona si ella es o no es ciudadana, porque a pesar de haber nacido aquí en California, sus padres al momento de ella nacer no eran ciudadanos. Entonces se pone en tela de juicio si ella puede ser vicepresidenta o no, lo cual es insólito. La enmienda 14 dice específicamente que las personas nacidas en el territorio de Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos, o sea que está fuera de discusión. Escucha, Eduardo, y entonces, tú sabes que este programa está orientado muchas veces, queremos dar un ejemplo, queremos dar una palabra de aliento, nosotros somos más que nada un vínculo entre ustedes, que tienen una historia linda para contar, y el público. Entonces, para la gente hispana, que también sufre esta discriminación que sufrimos todos, como tú, que no te dejaron entrar a tu propio país en varias oportunidades, que te detuvieron, te llevaron a un lugar para cuestionarte, a pesar que le estás mostrando documentación. ¿Qué mensaje tenemos para darle a toda esta gente? Mi mensaje es que si, porque conozco gente y he sabido de gente que está aquí por años, y ahora sí que vuelvo a decir lo mismo. No se hacen ciudadanos americanos. No la piensen mucho. ¿Por qué? Porque las leyes cambian cada día y tú lo sabes más, Alex, porque estás más envuelto en lo que es inmigración y todo eso, ¿verdad? No la piensen, en vez de renovar su residencia, mejor que se hagan ciudadanos porque ya tienen de pérdida un poco de derechos para que no los deporten. Yo conozco un señor que tuvo negocios aquí aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, carro del año, casa nueva, y le iba muy bien. Y el señor tenía más de 30 años en Estados Unidos y no se hizo ciudadano americano, y nomás por un error que cometió y fue por tránsito, lo deportaron. Se tuvo que venir toda su familia y sus hijos, que son ciudadanos americanos, a vivir a Tijuana. Así que mi mensaje para mis paisanos, hermanos, por favor, les pido, háganse ciudadanos, no se esperen un día más cuando tengan ya el derecho de ser ciudadanos. Y les prometo que para la próxima selección política vamos a nominar a nuestro amigo Alex
para senador. Pero aparte, Para que nos ayude con todo esto. Aparte, algo importante también que creo yo que debe de hacer las personas, aparte de hacerse ciudadanos, es ir a la escuela y aprender el idioma. Exactamente. Esa es otra exactamente, porque a veces, también por eso nos discriminan, ¿verdad? Que por no hablar el idioma, no nos quieren hacer caso. Eso sí no se lo es. Digo, ya falleció mi santa madre, en paz descanse, la señora Josefa. Era muy necia y nunca quiso. Sí, no solo el idioma, sino también una educación más avanzada. Exactamente. Las son bastante tristes, solamente 1 de cada 8 hispanos terminan la universidad. Exactamente. O sea que es bastante preocupante, y justamente parte de que no tenemos representación política es por eso, ¿verdad? O sea que sí. Los hijos hay que inculcarles que sigan estudiando, nunca es tarde para estudiar, siempre hay que seguir avanzando. Exactamente. Bueno, Eduardo, muy linda, tu testimonio muy lindo, te agradecemos mucho por la entrevista. Y hoy por hoy, ¿nos podrías decir a qué te dedicas después de que te deportaron de tu país varias veces? Pues en aquel entonces iba a la escuela y trabajaba en una gasolinera. Después salí del colegio, se puso un poco tenso la situación económica, y me dediqué a los restaurantes. Y llegué a ser gerente de varios restaurantes, pero ahorita me dedico a vender carros. Mi número de celular es 619-386-7307, para que lo apunten. Soy hispano, me considero más mexicano que americano, y yo ayudo mucho a mis paisanos. Por ahí está la señora Ofelia. Ella me ayudó como yo la ayudé, ¿verdad? Y no me aprovecho de los clientes, porque me gusta que me refieran. O sea, yo vendo por referencias, y les prometo que si me compran un carro y me refieren a alguien, les lleno el tanque de gasolina. ¿Verdad, señora Ofelia? Bueno, Perfecto. ya pasó el chivo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Eduardo, un fuerte abrazo, gracias por la entrevista. Igualmente, bendiciones para todos. Tremenda historia, ¿cierto, Alex? La verdad son esas historias que uno las tiene que escuchar de protagonista para creerlas, sinceramente. Sí. Cuesta creer. Que lo hayan deportado tantas veces. Que no te dejen entrar a tu país. Sí, todo por no sé, no creer en que el documento es bueno. Bueno, aquellos tiempos eran un poco complicados. Yo creo que es más que nada una discriminación sistemática. Así es. Que se basa en el hecho de tal vez, como él explicaba, no tener ojos claros, no tener la tez blanca, y que eso hace presumir que la persona no es nacida aquí. Así es. ¿Verdad? Y hoy se vive mucha discriminación, no solo de la gente de color, de la gente asiática, sino que también los hispanos también lo sufrimos. Y Alex, ¿el sistema sigue igual que en aquellos tiempos o ha mejorado? Yo creo que hay mejoras sociales, definitivamente, pero estamos muy lejos de una situación ideal. Oh my God. Sí, o sea, estamos viviendo un momento muy difícil. Muy difícil, sí. Ahora, hoy en día, mucho peor. Como que la pandemia vino a acrecentar esto. La pandemia de alguna manera exacerbó las diferencias, sí. Así es. Porque los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres, y cada vez hay más discriminación. Así es, entonces, por todos lados. En vez de estar en una situación en la cual tenemos un mensaje de unirnos y estar todos tirando para el mismo lado, estamos tratando de ver cuáles son las diferencias, y estos son los buenos y todos los demás somos malos. Sí, definitivamente. Así muy que bueno, triste. Lo único que les puedo decir es voten. Sí, ¿verdad? Hay que votar. Voten. No les voy a decir por quién tienen que votar, esa es tu opinión. Pero vota. Y ya estamos cerca, o sea... Ya estamos cerca. Es el 3 de noviembre. Asegúrate de estar registrado para votar. Si eres ciudadano, ejerce tu derecho, vota. Vota. Correcto. Bueno, ¿vamos a una breve pausa? Sí, porque vamos hasta Brasil. Y ya volvemos nuevamente con nuestro amigo, el licenciado en Psicología y Master Trainer en Programación Neurolingüística, Leonardo Bueno. Ya volvemos. No se vaya.
Gracias por continuar con nosotros y bueno, nada, nos vamos hasta Brasil otra vez. Nos vamos a Brasil, como siempre, que con la conexión con nuestro amigo y especialista en programación neurolingüística. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo sobre cuando nosotros hablamos con la gente, muchas veces nos damos cuenta y tal vez a veces lo hacemos con buena intención, con nuestros hijos, ¿verdad? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Que queremos decirle algo que los mantenga alejados de un peligro y sin darnos cuenta tal vez le estamos creando un temor, una limitación que no los deja progresar y no los deja a veces seguir hasta un estudio, una profesión, ¿verdad? Sí, correcto. A veces una palabra, por más pequeña que sea, con muy poco significado, puede en una persona impactar grandemente. Exactamente, o sea que uno lo puede decir con la mejor buena intención y tener un efecto totalmente negativo en el receptor. Así es. Vamos entonces a Brasil y escuchamos este tema que es muy interesante. Vamos. Hola amigos, y aquí estamos nuevamente en la conexión con Brasil, con nuestro amigo Leonardo Bueno, licenciado en Psicología, Master Trainer en Programación Neurolingüística. ¿Cómo te va, Leo? Bien, muy bien. ¿Y ustedes, cómo están por ahí? Con mucho calor. En California hace una ola de calor tremenda. Qué bárbaro. Acá en Brasil no tuvimos el invierno, el frío no ha llegado. Tuvimos pocos días de frío y un clima más, como diría, de media, ¿cómo se llama acá? Media estación. Ajá. El verano y el invierno. Entonces, muy perfecto para viajar, para caminadas, para hacer ejercicios en la calle. Entonces, está bueno. ¿Y la imagen que tenemos hoy de dónde es, Leo? Acá también de Florianópolis, es una imagen de una playa del sur de la isla de Florianópolis. Y que del sur de la isla podemos mirar el continente. Y entonces yo he hecho esta tomada de allí. Es el pôr del sol, del sol, ¿cómo se habla en castellano? El Portal del Sol. Portal del Sol, exactamente. Que es uno de los horarios que los fotógrafos más les gustan, porque hay mucho calor en los colores. Y entonces puedes sacar fotos increíbles. Y aparte Florianópolis aparte que en el atardecer no tienes tanto contraste, ¿verdad? Entonces exacto. te salen mejores las fotos. Y bueno, acá, y entonces el tema de hoy, estuvimos conversando un poquito fuera de cámara, es cuando nosotros vamos por la vida y conversamos con diferentes personas, algunos son amigos, otros son padres, otros son profesores, otros son médicos, y en muchas ocasiones estas personas nos dicen ciertas cosas que nosotros tomamos como verdades absolutas, y en algunos casos son frases que nos favorecen, y nos dan incentivo, nos dan ganas de hacer cosas nuevas, nos dan confianza en nosotros mismos, pero en otros casos son frases que nos paralizan, sobre todo si lo tomamos como una referencia de importancia por la autoridad de la persona en la materia, y eso puede causar un freno a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, sería bueno que hablemos de este tema. Sí, Alejandro, y es un tema muy importante, otra vez, muy importante, en este momento en que todos nosotros estamos pasando, porque estas frases, estas afirmaciones, acaban quedando para la persona como una creencia. Entonces, yo empiezo a dar un crédito a una idea, de una forma extremadamente fuerte, como dijiste, como si fuera una verdad absoluta, como que en el campo de la religión, como cuando nos referimos a los profetas, a una profecía, como si fuera una profecía, un dogma que no se puede más siquiera cuestionar. Y esta idea fija acaba como una estrella en la noche, para todo viajante, acaba determinando el camino futuro de la persona. Entonces, yo tengo encontrado mucha gente, Alejandro, que construye una vida para probar para sí, para
todas las personas, que estas ideas, estas creencias son verdaderas, ni que para eso tengan que desgraciar sus vidas propias. Entonces, claro, ahí lo podemos ver de ambos lados, ¿verdad? Lo podemos ver como que nosotros somos los receptores de ese mensaje y de esta manera no salimos adelante porque tenemos esta verdad absoluta que nos dijeron que así va a ser. Y también desde el otro lado, cuando nosotros somos los emisores, principalmente tal vez en nuestros hijos, nuestros alumnos, asegurarnos de no instalar estas frases que los limitan, ¿verdad? Sí, exactamente, nos van a limitar muchísimo. Dios nos ha dado una soft skill, una habilidad que es propia de nuestra especie, Homo sapiens, que es el libre arbitrio. Entonces nosotros tenemos, para ejercer el libre arbitrio, un senso de crítica. Podemos criticar las informaciones. Un gran problema es cuando el tipo deja de utilizar de su discernimiento, de su maturidad, y toma las ideas como verdades absolutas. Entonces, en este momento, él está incapacitado de utilizar de su senso crítico para discernir lo que es el bueno, lo que es el malo. Y Alejandro, ya una cosa interesante, porque sirve para los dos caminos que apuntaste al principio. Porque si yo no tengo el senso crítico y por suerte alguien me habla, me dice algo, una afirmación que es positiva y libertadora, más que bien, yo tuve suerte, porque mi vida como un todo se va a adelantar. Pero al revés, si un otro tipo me habla algo que es limitador, que me va a asegurar, me va a impedir de continuar la caminada, y bueno, mala suerte. Entonces, ambos las personas, las dos personas, aquella que ha recibido una buena información, como la otra persona que recibió la mala información, ambos están en una situación de desconforto. ¿Por qué? Porque no están pensando por cuenta propia. No es su discernimiento. Están utilizando el discernimiento de una otra persona. Entonces, en la vida, Alejandro, no podemos contar apenas con la suerte. Tenemos que utilizar nuestros conocimientos, nuestra maturidad, para poder raciocinar de la forma correcta. Entonces, este raciocinio que estamos abordando tiene un nombre. Se llama el raciocinio de la sabiduría, del sabio, que no es un raciocinar, un pensar común, ¿eh? de la mayoría de las personas. Y ahí que está el punto. Tenemos que accesar en nuestro cerebro a la sabiduría. Y ahí hay una distinción muy grande, ¿eh? ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría no es el conjunto de conocimientos que adquiriste durante toda una vida, sea por lives en la internet, sea a través de cursos, de clases, de entrenamientos. No. Sabiduría es una forma de raciocinar, una forma, una manera de pensar, que es el raciocinio de la persona que está abierta para el aprendizaje. Es una persona que es humilde en reconocer que no tiene el conocimiento total. Estábamos hablando inicialmente de cuando una persona le dice algo a otra, que tal vez lo dice con la mejor buena intención, porque muchas veces inclusive los padres te dicen con la mejor buena intención, no hagas esto porque te va a pasar tal y tal cosa, no hagas esto porque te va a pasar tal otra, esto es peligroso, esto no. Y uno tiene la mejor intención, pero le va instalando miedos a sus hijos. Lo mismo pasa con los profesores. Y en este caso que estás mencionando, esto surge a raíz de un caso de alguien muy allegado a mí, una persona que es muy conocida en el mundo del paracaidismo,
y es una persona que estaba entrenando para un mundial de paracaidismo, y hubo un accidente en el despegue. Es un accidente de aviación, nada que ver con el paracaidismo. En ese accidente murieron 16 personas, sobrevivieron solamente 6, él fue una de esas personas, y estuvo 6 semanas en coma, se fracturó el cuello, se fracturó el cráneo, colapsado un pulmón, rotas costillas, daños internos. Cuando regresa del coma, obviamente el médico le dijo, te vas a recuperar, pero nunca más vas a poder saltar. Y es una verdad absoluta. Jamás vas a poder saltar, especialmente por la lesión del cuello. Para resumirlo, 2 años después ganó el campeonato mundial. Ok, entonces ahí está la diferencia, pero ¿cómo hacemos nosotros cuando somos los receptores y viene esta persona que tiene todo un conocimiento como profesional, como padre, que tiene muchos más años de experiencia? ¿Cómo nosotros sabemos cómo tomar esa frase, verdad? Porque tampoco es que podemos ignorar todo lo que nos dicen las personas que saben más. Verdad. ¿Cómo hacemos esa distinción? Principalmente en una área tan temblorosa como de la salud, ¿no? ¿Cómo decir que un médico no está correcto, ¿no? Cuando hace una predicción de esta? Ahora, yo siempre oriento, Alejandro, cuando alguien te dice algo generalizando, haciendo una generalización, ¿qué es una generalización? De cuando alguien te dice, nunca más, jamás, todos, absolutamente todas las personas. Nadie me ama, siempre me pasa a mí, nunca tengo suerte, todo me sale mal. Todos se quedan ricos, menos yo. ¿Eh? Así es. Entonces, cuando nos tenemos Generalizaciones. cuando tenemos generalizaciones, nós temos ideias que estão sendo colocadas de forma absolutas e que se tornam como dogmas. ¿Qué es un dogma? Dogma es una idea, un concepto que no se puede cuestionar. ¿Y por qué no se puede cuestionar? Porque no se puede cuestionar. Hay una ley que impide de cuestionamiento. Entonces, las generalizaciones, ellas son afirmaciones absolutas y generalmente se tornan como si fueran profecías. Todos se quedan, todos son felices, menos yo. Y bueno, voy a tratar de hacer con que esta idea se transforme en una profecía. Voy a tratar de vivir toda una vida, elegir personas para convivir conmigo, de tal manera que al final yo pueda decir a todos, ¿viste? Lo que se sucedió en mi vida, todos fueron felices, menos yo. Todos pueden tener buenos matrimonios, menos yo. Las personas son prósperas, tienen buenas ideas y construyen patrimonios, construyen empresas, industrias gigantescas. Yo no consigo hacer eso. Yo no puedo aprender, que es muy común en la infancia, con los chicos, ¿no? Con los estudiantes. ¿Cómo se incute eso en la cabeza, en el cerebro del niño, de la niña? Diciendo a él, es difícil, es muy complejo, no vas a conseguir, tienes que tener un senso de esfuerzo y dedicación absurda, enorme. Entonces se construye un escenario tan gigantesco, absurdamente gigantesco, que el niño, cuando mira este escenario, olvida, desiste, porque es grande de más, muy grande. La cuestión es, como dijiste, la gran pregunta, ¿y cómo hacer para desmanchar, para deshacer, ¿no? Estas creencias absolutas, essas generalizaciones, ¿no? Como decimos ainda há pouco? Cuestionando. Todo y cualquier comportamiento, Alejandro, es útil en algún contexto.
Y si no somos esos sabios que sabemos diferenciar y somos una persona del común, ¿cómo hacemos para que no nos afecte negativamente todas estas verdades absolutas que nos dicen, muchas veces con buena intención, ¿verdad? Uhum. Primeiro, utilizar o livre-arbítrio para colocar um ponto de interrogação ali, em todas as afirmações. Que há uma expressão, não tomar jamais como personal. Aquilo que está sendo falado, que foi dito, é para mim. Nunca é para mim. E não importa, Alejandro, se o que está sendo falado, dito para mim, é uma coisa mala ou buena. Não é para mim. Se alguém me diz que um vírus pode matar-me, eu vou dizer, bueno, me vai matar, se eu não cuidar de minha saúde, se não tratar de cuidar de meu sistema imunológico. Então, a primeira questão é não tomar como personal. Poner um ponto de interrogação em tudo aquilo que se habla e se diz. Será que é verdade mesmo? Incluso o que eu estou falando a vocês agora. Podem poner um ponto de interrogação. Talvez Leonardo não tenha tanto conhecimento para fazer essas afirmações. Mas o fundamental, Alejandro, é tu buscar a informação por conta própria. Ir em busca da informação. Não te quedar descansado em demasia, arriba de um sillón, né, bebendo do conhecimento de los outros. Temos que volver a ser livres pensadores, livres questionadores. O livre-arbítrio serve para isso. Então, se eu hago os questionamentos corretos, eu posso desconstruir esta realidade que está me sendo imposta por uma situação externa, que podem ser pessoas, que estão querendo que eu acredite, dê crédito a conceitos que não são realidade, não fazem parte da realidade. Para nós começarmos a finalizar, Alejandro, há uma ideia que eu creio que é muito útil para nós. Todo e qualquer conceito, Alejandro, que provoque o medo, o conceito não é verdadeiro, é irreal. Porque nós só temos medos do mundo irreal. A realidade não te põe medo. A fantasia te põe medo. Se eu tenho a fantasia que me vou a desgraciar saltando com paraquedas, nem sequer chego cerca de um avião. Porque eu criei uma fantasia. Mas eu posso criar uma fantasia que vai ser extremamente lúdico, divertido, que vou aprender muitíssimo respeito a minhas capacidades, minhas potencialidades, que através desta experiência mágica eu vou sorver o universo experimentando sabores, texturas completamente diferentes e tratar de me relacionar com o mundo novo, com todas as coisas que estão ainda por vir, por acontecer, como algo extasiante. Que me leve a ter uma gana de viver, uma alegria de viver. Por exemplo, imagens assim, Alejandro, a mim são extasiantes. E todas as vezes que vejo uma imagem assim, eu quero conhecer. Porque eu quero sentir mais do que eu estou sentindo a partir da fotografia. A vida tem que me incitar a querer viver mais. A vida tem que trazer mais vida, mais qualidade. Alegria traz mais alegria, te vai trazer mais alegria. Amor, mais amor. Prosperidade, mais prosperidade. Conhecimento, mais conhecimento. A grande pergunta é, aonde eu quero colocar minha atenção? Eu vou colocar a atenção nas palavras de pessoas que estão me aterrorizando,
o yo voy a colocar mi atención, no es mis credos, Alejandro, mi atención en las palabras de las personas que están me educando, me trayendo herramientas, me trayendo conocimiento para poder crecer, evoluir, prosperar la vida como un todo. Livre-arbítrio. Algunos van a elegir la mano izquierda con la medicina azul. Otros, la medicina que está en la otra mano, que es la roja. ¿Cuál de las dos? Si elegir la azul y tomar la medicina azul, te vas a olvidar de toda esta charla que tuvimos acá. Por otra mano, si tomar la roja, te voy a mostrar para dónde el conejo, a dónde el conejo se metió y cómo vas a salir de esta situación para una realidad ainda más esplendorosa. Definitivamente. Y aparte, una de las mejores películas que nunca, yo creo que no fue bien interpretada. Muchas veces se fueron por los efectos especiales y no se dieron cuenta cuál era el diálogo, que era lo importante de la película. Y Tremendo. algo que dijiste también, tal vez para el próximo programa, que podría estar interesante, es justamente cuando hablas del paracaidismo, y tú que no eres paracaidista, pero tú entiendes NLP, tú entiendes programación neurolingüística y sabes, a través de tu práctica como psicólogo, cómo es que la gente tiene miedos. Y muchas veces a uno lo ven como alguien que tiene mayor coraje, que tiene mayor fuerza de voluntad, y por eso uno hace paracaidismo, pero no es así. O sea, todos tenemos miedos, todos hemos aprendido a sobrepasar ese miedo inicial, y está todo en las imágenes que hacemos en la cabeza. ¿Verdad? Entonces, tú lo dijiste, el que salta regularmente, y yo empecé a saltar en 1987, ya van más de 30 años mi primer salto, el que salta regularmente no ve imágenes de su muerte en el próximo salto. Obvio que no. ¿Que uno puede morir? Sí, obvio, uno puede morir. Todos podemos morir. Puedo morir saliendo a la calle y me atropella un auto. Pero uno que ve, como tú dices, los momentos que vas a vivir en la caída libre, lo que vamos a hacer, la formación que vamos a hacer, cómo nos vamos a divertir. Uno ve todo lo positivo y no ve lo negativo. Y ahí es donde está el poder de empezar a controlar ese miedo. Porque el miedo no es nada más que imágenes de cosas negativas que están por suceder. Todo acá adentro. Todo acá adentro. Así que eso es un tema lindo que podemos tocar, y que se aplica a mucha gente, porque bueno, se le aplica no solo al paracaidismo, se le aplica a tantas cosas. Hay gente que no vuela y nunca subió un avión, hay gente que no maneja y nunca se sentó detrás de un volante. O sea, tantas cosas, tantas limitaciones que uno ve en la vida, de cosas tan fáciles, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, nos vemos en una semana, ¿te parece bien? Nos vemos. Gracias, Leo. Fuerte abrazo. Beso. Qué interesante todo esto que nos cuenta Leo de este juego de palabras, que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los padres, profesores, profesionales, médicos, que muchas veces decimos las cosas con la mejor intención, sin pensar el efecto que puede causar, y entonces tenemos que decir cosas que empoderen, ¿verdad? Que hagan crecer, y no que limiten, ¿verdad? Que no que crean miedos, ¿verdad? O inseguridades. O inseguridades, exactamente. Uno habrá escuchado en la vida personas que no hicieron algo porque sus padres le dijeron que eso no... Que eran unos tontos, que no sabían, que no eran suficientemente buenos. O que sus hermanos eran más inteligentes, por ejemplo, ¿verdad? Tantas cosas así. Entonces, nosotros, como emisores de un mensaje, asegurémonos de dar un mensaje que sea positivo, que dé aliento, que dé fuerza y que haga crecer. Así es, Ale, es un gran compromiso que tenemos con la sociedad y con todos esos chicos que están ahí afuera. Definitivamente. Ajá. Y bueno, otro programita más que se nos fue. Ya se fue.
Se van volando. Sí, y pues nada, él ya está listo para el viernes. Ya estamos preparando todo el programa de radio, con la música, con las serenatas, muy alegres, con noticias, un poco de broma también, ¿verdad? Yo me la paso genial. La verdad que la pasamos muy bien. Gracias por seguirnos, gracias por llamarnos. Muchas gracias por la confianza, sobre todo, de que... Definitivamente, pues, la verdad que sí. estamos aquí echándole ganitas. Nosotros no somos profesionales, no somos pero... profesionales, ustedes lo saben, se lo dijimos el primer día y estamos haciendo esto por gusto y realmente les agradecemos toda la buena onda y los buenos comentarios que nos mandan. Así es. Así que los esperamos en la radio este viernes a las 8 de la mañana. Ajá, correcto. Y el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y por la televisión aquí a las 5 de la tarde. Correcto. Que tengan una muy buena semana. Hasta pronto. Que sigan bien.